Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que semana tras semana os presenta el mejor surf y vamos conociendo a sus principales protagonistas. Hoy tenemos un programa repleto de acción, así que no andamos con miramientos y vamos con los titulares y comenzamos. Veremos un completo resumen del Corona Cero Open J-Bay, 10ª prueba de la temporada regular del Championship Tour celebrada en Sudáfrica. Hablaremos con Pedro Gutiérrez, responsable técnico de la Federación Cántabra de Surf, sobre el desarrollo del Campeonato de España en edad escolar. Disfrutaremos con las mejores imágenes del Campeonato de España de Surf por comunidades autónomas celebrado en Liencres. A esta cita nos faltarán nuestros habituales surf consejos y cerraremos con las peculiares historias de Palermo. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto y repasado los contenidos que os tenemos preparados para el programa de hoy, solo quedaría dar paso a nuestro colaborador, Carlos Fernández, de One Surf Academy, que una semana más nos trae su particular visión sobre el surf y sobre la actualidad de este. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Pues como siempre, un placer acompañarte y seguir compartiendo nuestra pasión por el mejor surfing. Y hoy esta frase cobra todo el sentido porque viajamos hasta Sudáfrica, uno de los lugares más icónicos dentro del circuito mundial de surf de la WSL. El Championship Tour 2025 encara su recta final de la temporada regular. Y el escenario seleccionado para la 10ª prueba del CT fue Sudáfrica. Así que, Carlos, cuéntanos algún detalle de este lugar que es, sin duda, uno de los destinos clave del circuito profesional. Jeffreys Bay es una de las mejores olas del planeta y a finales de los años 60 y principios de los 70 se estableció allí una comunidad surfera en esa pequeña población que desde entonces no ha parado de crecer, viviendo siempre al latido de una de las derechas más largas y perfectas que se puedan surfear. Una de las cosas importantes que hace única esta rompiente es su largo recorrido, que se puede dividir hasta en 10 secciones diferentes con nombre y personalidad propia. Kitchen Windows, Magna Tubes, Super Tubes, Boneyards, Impossibles, Salad Bowls, Coins, Tubes, The Point y Albatros. Todas esas que cuando surge la magia y empiezan a conectar unas con otras es cuando vemos un Jeffreys Bay totalmente épico. Pues después de toda esta información, ahora sí, veamos un reportaje de lo que nos dejó esta nueva edición del Corona Cero Open J-Bay. Otra edición más para el recuerdo. Sin duda se puso de manifiesto la magia del surf. Jeffreys Bay, situada en la costa suroriental de Sudáfrica, volvió a recibir una de las fechas más esperadas del calendario del Championship Tour. Este lugar no acogía una prueba oficial del CT desde 2023, cuando el brasileño Felipe Toledo y la estadounidense Lakey Peterson se coronaron campeones. La icónica rompiente está considerada una de las mejores derechas del mundo, y si hay un nombre que destaca en su historia es el de Kelly Slater. El 11 veces campeón del mundo ha ganado aquí en 4 ocasiones, la última en 2008, además de las ediciones celebradas en 2005, 2003 y 1996. La ola de Jeffreys Bay rompe sobre un fondo mixto de roca y arena, lo que le da forma a una derecha larga, rápida de calidad mundial. Su perfección es tal que ha sido venerada por generaciones de surfistas. El sudafricano Shaun Thompson, nacido en Durban y campeón del mundo en 1977, la describió como una ola fácil de surfear, aunque extremadamente difícil de surfear bien. Una frase que resume el desafío técnico que precisa esta ola en la máxima competición. El Corona Cero J-Bay 2025 comenzó con el cuadro de las mujeres y la ronda de apertura con olas entre el metro y el metro y medio en supertubos, una de las secciones de Jeffreys Bay más conocidas. La australiana Molly Picklum, que aterrizaba en Sudáfrica como líder del ranking mundial, arrancó el evento con autoridad,
se impuso con claridad en su manga inaugural y con ese resultado aseguraba matemáticamente su clasificación para las finales de la WSL en Fiji. I kind of went a bad one at the start and then just went one that the girls didn't want and just surfed it up to a score, and then I had priority and the set came, so I was stoked. It's nice when the ocean does that for you, and it's kind of like one of those elements in our sport. You don't know if you're going to have the priority when the best wave comes, but I did today and I'm so happy about it. Al día siguiente fue el turno de la categoría masculina, con la disputa completa de la ronda de apertura y la de eliminación. Todas las miradas estaban puestas en Jordy Smith. A sus 37 años y como actual líder del ranking, el sudafricano afronta quizás su última gran oportunidad de conquistar el título mundial. Y la presión poco a poco empieza a notarse. En la primera ronda no logró el pase directo a los octavos, cediendo el primer puesto, pero en la manga de eliminación mostró una versión más sólida. Se impuso a su compatriota Luke Thompson con la mejor ola del día, puntuada en el rango de la excelencia con un 9,43. Una actuación prometedora que lo mantiene en la carrera por el título. Jeez, yeah, a lot happened. We started out pretty well, Luke and I. We got some sevens, and then the Johnny showed up. But we're South African, nothing we're not too used to. Don't know what type it was, but makes it exciting. We went in, I think 15-minute break. I went in, Luke stayed on the ski, and then I was stoked. I kind of just spoke to my old man and to Shane a little bit, got some insight into what I was looking for. I was trying to actually kind of find out what scores we were going to get. Was he going to get the jump on my first wave, or was I? And turns out they were kind of very similar. And then I just wanted to kind of try and shut down the heat after that, get a big bomb, and sure enough, got one, pretty much rode it up into my living room. So went the whole way, and I was just stoked to get that wave. En la ronda de 16, el californiano Griffin Colapinto tuvo su particular revancha ante su amigo Cole Hostman, con la final de Río aún fresca en la memoria. Esta vez, Colapinto no dejó margen para la duda, dominó con autoridad y firmó una suma total de 14,37 puntos, asegurando su pase a cuartos sin complicaciones y aumentando las opciones para entrar entre los 5 mejores del ranking que acudan a la final en Fiji. Yeah, it feels good. That's what he said right at the end. He's like, you always get me when it matters. And I guess, he beat me in 2 finals, so I think that matters a lot. But I think because the last one I beat him in Margaret's, and that was like to make the cut, and then right now it's important for me, like chasing down the final 5 and stuff. So, I think he's stoked for me after winning Brazil, and I'm in that position where every heat's really important. So, but yeah, Cole's like a little brother, or a big brother now. He's freaking huge, so he'll smash me. Pero sin duda la gran sorpresa y también la gran decepción para el público local fue la eliminación de Jordy Smith a manos del francés Marco Mignot. Smith, el héroe sudafricano, caía ante un rival que llegaba a Jeffreys Bay en el puesto 20 del ranking. Un día que este joven surfista residente en Sayulita, México, difícilmente olvidará. Su plan salió perfecto, aprovechó una buena ola para encadenar 2 buenos aéreos y sellar su victoria. Jordy Smith, en cambio, esperó hasta el final de la manga por una serie con potencial que nunca apareció. Well, you always have that belief in you. You have to, but of course, like I said before even coming here, I was watching clips of Jordy because he's like for me the best out here. And to beat him out at J-Bay was really special. It was, a special moment. Tras varios días de competición y con el periodo de espera de 10 días a punto de expirar, el Corona Zero Open J-Bay 2025 reservó lo mejor para el final. Las rondas decisivas arrancaron con los cuartos, dando paso a una jornada épica que culminó con la coronación de los nuevos campeones. En la categoría femenina, Gabriela Bryan brilló con fuerza este último día de competición, superando en una igualada final a Molly Picklum gracias a una ola clave en los últimos minutos. Para la surfista hawaiana es su tercera victoria de la temporada, que fragó tras dejar en el camino a Tyler Wright en cuartos y a Caroline Marks en semifinales.
Con este triunfo asegura su plaza en la final a 5 en Fiji. Estas fueron las palabras de Gabriela Bryan, nada más salir del agua como ganadora en Jeffreys Bay. Oh, it's incredible. Like he said, even the last two events, I think those were the two worst heats I've ever had in my entire career on tour. Just a complete melt, but yeah, I lost in Brazil, was gonna go home, missed my flight, and I looked at the swell here in J-Bay, and I'm like, I'm going there. I'm gonna go spend 3.5 weeks there, and I surfed pumping waves, have the best crew surrounding me. My mom and Courtney are here, and then of course Leo, Tommy, everyone else, dog. It's incredible. So yeah, it's been a dream. En la categoría masculina, esa magia de la que hablamos al comienzo pareció emerger del océano para regalarnos algunos de los momentos más épicos de lo que va de temporada, y con un protagonista indiscutible, Conor O'Leary. De origen japonés y sólidas raíces australianas, logró su primera victoria en el Championship Tour tras 7 temporadas entre la élite. Y no pudo hacerlo de mejor manera. Firmó el único 10 del evento en semifinales frente a Felipe Toledo y se coronó en la final tras imponerse con una mejor ola de 8,17 al brasileño Yago Dora, que venía imparable tras superar a Griffin Colapinto en semis y a Leonardo Fioravanti en cuartos. Con este resultado, Conor asciende 4 puestos y se sitúa como 11º del ranking. Esas fueron sus palabras de alegría tras lograr esta histórica victoria que impulsa su carrera entre los mejores del surf profesional. Yeah, I mean I'm really overwhelmed, far out. I've always dreamed of doing well in this event and had some moments, and today was just surreal, to be able to get my first 10, win the comp. To be honest, it was a dream that I felt like it was a hard challenge to be able to accomplish, but man, it was an amazing final. Yago's, one of the best surfers, the best surfer in the world now, and someone I look up to so much being a goofy footer, and it was really cool to be able to share this final with him, 2 goofy footers, at a wave where I feel like goofy footers may have a disadvantage compared to the natural footers, so yeah, go the Goofs, and thanks so much for everyone for coming down, for the support. You guys are the reason, I got so fired up running along the beach after doing 55 backside snaps and not being able to walk. So, thanks so much for your support, and enjoy the evening. La próxima prueba del Championship Tour 2025 será en la temible ola de Teahupo'o, con el Lexus Tahiti Pro. Allí cerrará la temporada regular antes de las finales en Fiji, una cita decisiva que por supuesto viviremos en Conexión Surfing. Otra edición más, Jeffreys Bay se vio espectacular. Y tras este fantástico reportaje, a nosotros nos surgen algunas dudas, que Carlos, estoy seguro de que tú nos vas a resolver. Vamos a empezar por los cambios en los lideratos, y empezamos por categoría masculina. Carlos, tras Jeffreys Bay, ¿cómo queda el ranking? Bueno, pues tras esta prueba ha habido cambios muy importantes en la parte más alta del ranking, ya que Jordi Smith, que perdía en una ronda demasiado temprana, siendo una sorpresa, ¿no? Viendo lo fuerte que estaba surfeando y que estaba justo en su propia casa, pues suelta esa primera posición que retoma Yago Dora, y después de un gran campeonato y sumando muchos puntos, pues no solo se pone en primera posición, sino que se distancia del resto de competidores, del resto de surfistas que están dentro de esas 5 primeras posiciones, y ya asegura un puesto en las finales de Fiji, entre esos 5 primeros. Yago Dora ya ha asegurado su plaza, por ahora con la primera posición en ligra amarilla, a expensas de lo que pase en Fiji, pero la plaza la tiene asegurada. Y Jordi Smith, que estaba muy bien posicionado, cae a la segunda posición, y todavía estos 2 surfistas un poco distanciándose del resto de los competidores, Víctor. El resto de competidores, ¿cuáles son esos 3 que faltan para hacer ese top 5? Pues ya debajo justo de Jordi Smith, y entre ellos con ya distancias muchísimo más cortas que las 2 primeras plazas, tenemos a Kanoa Igarashi en tercera posición, a Ítalo Ferreira en cuarta posición,
y en quinta posición tenemos a Ethan Ewing. Como te decía, estos tres surfistas ya muy cerquitas unos de otros y también cerquitas de los que están por detrás, todavía fuera de esa línea de corte de los 5 primeros, pero que están cerquita y todavía nadie tiene su plaza asegurada aparte de Yago Dora. Entonces, Carlos, por lo que nos cuentas, está todo muy apretado. Bueno, tenemos ahí a Yago Dora y a Jordi Smith primero y segundo, Dora con su plaza asegurada, Jordi bien posicionado, y luego tenemos 3 posiciones hasta cerrar ese top 5, pero luego yo entiendo que el top 6, el top 7, el top 8 están también ahí acechando a sus presas y en cualquier momento todo puede cambiar. Efectivamente, eso es una parte muy importante, porque todavía nos queda una prueba, que será la de Teahupoo, prueba también súper importante para definir estas posiciones y los surfistas que tengan pues una mejor relación con ese tipo de ola. Pero bueno, entrando a lo que es el ranking en sí en puntos, tenemos a Griffin Colapinto, que se ha quedado muy cerquita de la quinta posición, ha reducido distancias a lo máximo posible, o sea, Griffin está prácticamente ahí llamando a la puerta. Y luego tenemos a Felipe Toledo, que ha hecho también un gran campeonato, ha sumado puntos y ha saltado hasta la 7ª posición, pero ya un poco con una distancia un poco mayor. Griffin Colapinto es el que se sitúa más cerca de todos y el que lo tiene, digamos, aunque está por fuera, lo tiene más fácil, pero no podemos contar nunca dejar fuera a un surfista como Felipe Toledo, que aunque tiene una distancia un poquito más grande, pues ya se sitúa ahí en esa 7ª posición. Y Jack Robinson, que es otro de los surfistas que contamos que esté ahí por la lucha, se cae otra posición más al puesto 8, como te digo, también con una distancia un poquito mayor, pero que, bueno, no podemos dejarlo fuera de la batalla porque, como te he dicho, la próxima prueba y la última es Teahupoo y ya sabemos lo buen surfista, lo buen tube rider que es Jack Robinson en este tipo de olas, así que seguramente dará todavía mucha lucha. Carlos, fantástico resumen de cómo está ahora mismo la clasificación del CTE en categoría masculina. Pero, ¿qué te parece? Vamos con las chicas. ¿Cómo está ahora mismo el ranking en categoría femenina? Bueno, pues el ranking en categoría femenina ya es un panorama totalmente distinto. Tenemos las 3 primeras posiciones, liderando el ranking a Molly Picklum, seguida por Gabriela Bryan, que está también seguida por Caitlin Simmers. Estas 3 chicas ya tienen cerrada su plaza, asegurada su plaza para las finales de Fiji. Y tenemos simplemente 2 huecos libres todavía para decidir en la próxima prueba en Teahupoo, que ahora mismo lo están ocupando Isabella Nichols en 4ª posición y Betilú Sakura Johnson en 5ª posición. Y por detrás de esas 5 primeras plazas tenemos a surfistas que están acechando, como decíamos antes en categoría masculina, a sus presas, que pueden arrebatar y cambiar todo de cara a esas finales en Fiji. Sí, aquí en esta parte sí que tenemos una situación parecida al ranking masculino, porque la 6ª posición ahora mismo, que la está defendiendo Caroline Marks, está muy cerquita de esas 2 plazas dentro de las 5 primeras plazas, ¿no? de la 5ª y la 4ª plaza, a muy poquitos puntos. Pero a ella le siguen, aunque un poquito más descolgadas, le siguen surfistas como Lakey Peterson, no podemos contar tampoco a Erin Brooks, que está un poquito más por debajo del ranking, pero seguro que va a tener mucho que decir y mucho que luchar en una ola como la de Teahupoo. Así que, bueno, solo nos quedan esas 2 plazas, pero yo creo que va a ser una batalla muy interesante y puede haber muchos cambios de cara a esa última prueba que vamos a tener en Teahupoo. Nosotros, desde luego, sobra decirlo, estaremos muy atentos aquí en Conexión Surfing. Así que ahora vamos a hacer una breve pausa, vamos a tomar un respiro después de toda esta información y vamos a seguir con nuestras experiencias por El Salvador. Shane and I, we're doing a scramble, and Shane and I are 2 over. We're against Crosby and Jackson over there. They're 3 over. So pretty close game.
but I think there's 4 or 5 other teams, and I think we're playing for like $1,000 for the winner. The tourism board put up $1,000, so probably give that to charity hopefully, and yeah, we'll just see how it all goes. But yeah, let's take it out. La semana pasada en Conexión Surfing ofrecimos un amplio resumen de lo sucedido en la playa de Lencres, Cantabria, con la primera edición del Campeonato de España por equipos autonómicos en edad escolar. Por ese motivo, hoy nos acompaña Pedro Gutiérrez, técnico de la selección cántabra, que resultó vencedora. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Muy contentos por haber ganado esta primera edición del Campeonato de España en edad escolar, que ha organizado la Federación Española a través del Consejo Superior de Deportes, así que muy satisfechos, el objetivo cumplido. Llevamos tiempo con ganas de ganar por fin una competición por equipos. El autonómico siempre se nos había resistido y bueno, pues ganar la primera edición y encima en casa, pues muy contentos. Desde aquí lo primero que te quiero decir es enhorabuena a todo el equipo de la selección cántabra, no solo a los deportistas, que evidentemente son los responsables, sino también a vosotros, a todo el staff técnico. Cuéntanos un poquito, la semana pasada decía que veíamos un amplio resumen de lo que ocurrió, pero claro, ahora podemos hablar en primera persona ya, a toro pasado, con todo el pozo ya en el sitio, de lo que fue el evento. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló esta primera edición del CESA? Pues la verdad es que bastante bien, muchas selecciones, 7 equipos que han venido a Cantabria a disfrutar de lo que es nuestra tierra y la Federación Española de Surf la verdad es que ha hecho un trabajo muy importante por alcanzar este hito histórico en nuestro surfing, que es conseguir por primera vez un CESA de surf. Les hemos ayudado en todo lo que hemos podido desde la Federación Cántabra de Surf con todo lo que nos han ido solicitando en cuanto a permisos, en cuanto a la zona del área de competición y bueno, pues la verdad es que al final las olas acompañaron justo para el fin de semana y hemos vivido un bonito espectáculo con la edad escolar. Esta prueba se hacía con un formato que puede recordar a los mundiales ISA o a los mundiales a las pruebas de los europeos. Cuéntanos, ¿cómo se vivía? Porque al final este tipo de competiciones se hace para que los más jóvenes vayan desarrollando ese concepto de lo que sería una prueba de nivel internacional con la propia selección española. Cuéntanos tú que estabas ahí a pie de playa, ¿cómo eran esas sensaciones, esos nervios que podían a lo mejor tener los más jóvenes, evidentemente los que están en edad escolar? Sí, la verdad es que este circuito o campeonato en sí es un poco una formación, ¿no? A nosotros como federaciones territoriales nos viene súper bien porque así preparamos a nuestros deportistas y a los técnicos para llegar a la selección nacional. Entonces, el trabajo que hacemos en las comunidades autónomas se ve reflejado luego en lo que va a ser la base del equipo nacional en el futuro, ¿no? Tanto en categorías junior como en categorías absolutas. La verdad es que se respiraba un ambiente muy sano y muy emocionante, ¿no? Porque ten en cuenta que en un campeonato tradicional no existe la repesca y aquí, bueno, pues te dan una segunda oportunidad para poder entrar en el cuadro principal y los chavales entran en ritmo, ven un poco la competición diferente, no solo luchan por ellos, al final los puntos son súper importantes para alzarte con la victoria. Al final
llegamos al último día y Asturias, Galicia y Cantabria muy apretados, al final la suerte también influye mucho y esos pequeños detalles que tú les indicas a tus deportistas, no es lo mismo quedar tercero o cuarto en la manga, porque parece que no, pero 15, 20 puntos que pierdas ahí, pues es muy importante en cuanto al equipo, ¿no? No solo compites por ti, compites por 12 deportistas, ¿no? Y por toda una región, y entonces pues se vivía un ambiente muy emocionante, como lo hemos vivido en europeos o mundiales cuando bajamos con la selección nacional, y la verdad es que yo creo que es un éxito muy importante para la Federación Española de Surf realizar este tipo de eventos. Decías que estabais muy contentos, sobre todo porque siempre se os resistía en los campeonatos autonómicos ese primer puesto, pero ahora primeros y en casa. Entonces, ¿cómo sienta la victoria siendo los anfitriones, siendo vuestras playas las que recibían a las 6 comunidades autónomas más Cantabria? Sí, pues la verdad es que lo que te comentaba, ¿no? Muy contentos de ver que nuestro programa que llevamos muchos años realizando, que fue creado por Ricardo Bilbao y que bueno, pues tenemos a José Ruiz de Salazar, tenemos a Luis Morales, que actualmente están en la selección nacional, ¿no? Entonces hemos demostrado que nuestro programa funciona y que podíamos llegar a ganar un evento de tal magnitud, ¿no? La verdad es que hemos programado unos entrenamientos durante todo el año muy enfocados en el CESA, queríamos ganar este campeonato, ya no solo por la importancia, ¿no? de ser los primeros campeones y que siempre va a quedar ahí en los anales de la historia del surfing nacional, sino porque era nuestra tierra, ¿no? Al final es nuestra playa, casi todos los surfistas suelen entrenar en esa playa y bueno, pues la verdad es que era muy importante para nosotros tener la oportunidad de vencer en nuestra casa y recibir al resto de selecciones en una playa tan importante que ha albergado muchísimas cosas en el Ayuntamiento de Piélagos, como la playa Valdearenas en Liencres. Pues Pedro, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing, sobre todo enhorabuena en todos los aspectos, por haber sido tan buenos anfitriones, por haberos llevado la victoria y seguramente porque le demostrasteis la mejor cara a las 6 comunidades que os fueron a visitar. Compañero, muchísimas gracias por pasarte y estamos en contacto. A vosotros por darnos la oportunidad de hablar en Conexión Surfing. Muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. La localidad cántabra de Liencres, situada en el municipio de Piélagos, albergó una nueva edición del Campeonato de España por equipos autonómicos, en donde hasta 7 comunidades se dieron cita en la playa de Valdearenas. Carlos. Valdearenas, junto a la playa de Canallave, forman el corazón del Parque Natural de Liencres. Son 2 arenales cántabros que a lo largo de los años han visto crecer a grandes nombres de nuestro surfing. Y este año el Campeonato de España por autonomías volvió a convertirse en la gran fiesta del surfing nacional. Pues veamos ya aquí en Conexión Surfing un amplio resumen de lo que nos dejó esta nueva edición del Campeonato de España por comunidades autónomas. Y además conoceremos quiénes fueron los ganadores. La playa de Valdearenas, perteneciente al Ayuntamiento de Piélagos, albergó una nueva edición del Campeonato de España por equipos autonómicos, un acontecimiento singular que sitúa a este histórico arenal cántabro como un destino de referencia para la práctica del surf en la costa norte de la península ibérica. El Campeonato de España por equipos autonómicos es una competición que aglutina distintas modalidades y categorías y que gracias a su formato ofrece momentos de especial intensidad entre los participantes, ya que todos quieren llevarse este prestigioso título nacional, algo que han conquistado los caneros hasta en 9 ocasiones. Pero como reconoce el presidente de la Federación Canaria, Ángel Lobo, aunque el resultado es importante, lo fundamental es disfrutar del camino. La esencia sobre todo es el espíritu, la familia, como nos podemos denominar. Vamos a estar 4 días juntos. Al final el deportista tiene una doble presión,
que es la presión individual de luchar contra sí mismo y tener el mejor resultado, eso ya evidentemente le tensiona, pero por otra parte también el no defraudar al equipo. Y lo que decimos nosotros es que aquí nadie defrauda, aquí simplemente queremos quitar esa presión adicional que tiene efectivamente esta competición y que solamente lo que hagamos es sumar. Y se puede sumar de distintas formas, se puede sumar desde el punto de vista deportivo, pero también se puede sumar desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de hacer piña, y eso es lo importante. Al final toda esa suma, que al final no es tan importante la suma de puntos, va sumando y el equipo va creciendo. Y al final es hacer juntos un campeonato largo de 3 jornadas y que esas 3 jornadas al final nos pueden llevar a la victoria o no, pero sobre todo que lo importante es el camino y el camino está siendo muy bonito. Los equipos llegaron a Liencres con objetivos distintos, pero con algo en común, las ganas de disfrutar del extraordinario ambiente que solo se vive en este tipo de competiciones, donde la cohesión y el espíritu de equipo están por encima de lo individual. Bueno, este evento para la Federación Asturiana de Surf es muy importante porque es el único evento que realmente los chavales pueden trabajar como un equipo y creo que esos valores, esas sensaciones que tienen estando juntos les hace ser más fuertes luego en su surf del día. Pues para nosotros la verdad que siempre damos mucha importancia a este evento porque es una forma de coordinar a los deportistas de nuestra comunidad que más rendimiento ofrecen y bueno, a base de un seguimiento diario de entrenamientos trimestrales y demás, pues nos presentamos siempre en este campeonato con las máximas esperanzas de hacerlo lo mejor posible y dar la oportunidad a los chavales y chavalas de que se desarrollen en su máxima expresión. Yo creo que este evento es clave tanto como para todas las federaciones como para lo que es el proyecto nacional en sí, porque obliga un poquito a los chicos a trabajar ya en un formato ISA que van a desempeñar más adelante, o mismo el Campeonato del Mundo ISA que se celebró en Salvador el año pasado, pues los chavales empiezan a entender a trabajar en modelos de equipos, a trabajar en modelos de juego combinados, no solo individual, entonces yo creo que es básico para las siguientes generaciones. Pasarlo bien, vivir esta experiencia que es única para nosotros, que hay un ambiente festivo dentro del surfing y quería que los niños lo vivieran y eso estamos gozando y hemos entrado en alguna final y lo que venga, bienvenido sea. Bueno, pues para nosotros la verdad es que es una oportunidad para demostrar que en el Mediterráneo hay un buen surf, hay una buena base y hay muy buenas ganas de demostrar que los deportistas en el Mediterráneo también saben hacer un surf bueno a nivel nacional. Y todos los años es como un evento ilusionante, ¿no? El poder llevar a esos deportistas que han estado todo el invierno entrenando pues para demostrar, ¿no? sus habilidades y lo que han aprendido durante la temporada. O sea, es un evento para nosotros icónico, ¿no? Dentro del circuito nacional. El Campeonato de España por equipos autonómicos 2025 se celebró en la playa de Valdarenas, un cambio de ubicación respecto a las últimas ediciones que no defraudó y que durante 3 intensas jornadas fue el punto de encuentro del surf nacional y que sus grandes protagonistas, los deportistas, también valoraron positivamente. Bueno, al final los resultados individuales son importantes, pero lo más importante, por supuesto, que es el equipo. Los puntos generales de cada uno y sumar, tener una estrategia cada uno en su disciplina y bueno, disfrutarlo porque al final es un evento muy bonito, un campeonato de España increíble con comunidades muy buenas y nada, es una fiesta del deporte del surf y a disfrutarlo. Porque al final este campeonato, lo que tú hagas también le suma a tu equipo. Para mí es un orgullo representar a mi comunidad autónoma en surf. Bueno, pues mirándolo cuando venía de camino hacia aquí, que tenía un buen trecho, estaba pensando que era como comprarlo como un campeonato del mundo cuando vamos con la selección española.
pero al final nosotros todos nos conocemos, tanto que estamos siempre en las mismas competiciones del equipo, que aquí al final da el lujo de poder conocer a gente de diferentes modalidades como el surf, el longboard, el body, y así conocer bastante más gente del mundo del surf a nivel nacional. Bueno, ya con la experiencia que tengo ya como más veterano del equipo desde 2017, pues bueno, siempre intento que los nuevos se sientan en familia, se sientan como en casa, transmitirles esa confianza, quitarles esa presión de intentar hacerlo lo mejor posible y que disfruten, que compitan sin presión y que todos los puntos son bienvenidos y que lo hagan lo mejor que puedan. Y nada, pues que se sientan como en casa y que defiendan los colores de la comunidad, que eso es lo más importante. Esta competición por equipos es uno de los principales objetivos deportivos de las federaciones autonómicas. Por eso, confeccionar una lista que garantice un buen nivel es un verdadero reto para los técnicos y al mismo tiempo la oportunidad perfecta para plasmar el trabajo de todo un año. Sí, siempre es grande, muy bien. Obviamente, siempre hay rivalidades quizás en ciertas modalidades, ¿no? A veces Galicia viene muy fuerte con el bodyboard, incluso con el surf, o Cantabria con el surf. Quizás de forma histórica, ¿no? Cada comunidad está más fuerte en alguna u otra modalidad. Nosotros, como decía, tenemos la suerte de poder puntuar inicialmente en todas las modalidades porque traemos deportistas para todas ellas y eso nos da la facilidad quizás de obtener cierta mayoría en puntos, pero obviamente también hay que seguir luchando con las otras comunidades y tratar de avanzar en cada ronda y poder llegar al final para al final lograr el mayor puntuaje que te da el título de campeón, ¿no? Entonces, repito, para mí no es fácil alcanzarlo igualmente y el nivel de las autonomías obviamente es grande, igual que el de Canarias, y eso creo que nos viene bien a todos, ¿no? A nivel nacional estamos todos avanzando y creo que es súper interesante. Canarias es clara denominadora de casi todos los años, pero hubo un par de años, 3 años, que pudimos colarnos ahí pues con un proyecto de tecnificación sólido, trabajando todo el año, en el que todos los clubes estaban involucrados y a partir de ahí pues vieron los resultados y pudimos ganar 3 veces, creo que son las veces las que pudimos ganar, y esta vez pues estos últimos años estamos como un poco en construcción. Establecimos unos criterios nuevos por puntuación que sean objetivos y los equipos pues están, el equipo está confeccionado de una forma un poquito más integral, yo creo, no tan antes se hacía como cada seleccionador hacía su equipo, pero ahora pues hay unos rankings, unos puntos que asocian a cada deportista y el deportista sabe a principio de temporada lo que tiene que hacer para ir a la selección. Es un poquito más objetiva y yo creo que es la meritocracia lo que crea un poquito toda esa cohesión. A modo de acceso nos fijamos bastante, pues, lógicamente, en los resultados regionales y nacionales, y a partir de lo que hacemos es, de forma trimestral, hacer quedadas con ellos en diferentes playas para llevar una dinámica de grupo con diferentes entrenamientos tácticos y técnicos. Nosotros, para crear el equipo, hemos contado con diversos profesionales y en una de las concentraciones que hicimos hemos hecho un juego en el que todos los deportistas escogían un valor y entre todos los valores que ellos escogían hemos trabajado sobre ellos para crear un equipo, como valores como esfuerzo, como compañerismo, deportividad, amistad, y a partir de ahí trabajamos para conseguir el equipo. Un buen ambiente. Pues como hacemos circuitos regionales, vamos clasificando a los deportistas en función de esos puestos que vayan consiguiendo, tanto regionales como también algunos que hacen circuito nacional. Y entonces justo antes del evento pues hacemos un ranking y el que mejor haya obtenido resultados pues es el que viene al evento. También un poco vemos la evolución personal también de cada uno, si puede, si no puede, cómo está anímicamente, y al final pues se decide el equipo, que es el que viene. También es importante cómo el deportista se comporta con equipo, porque una cosa es el deportista individual y otra es
un equipo, entonces también influye ese aspecto, ¿no? para la decisión final. Como todavía no podemos cumplir las 25 plazas, pero ya cumplimentamos ya 16 plazas, que está bien, tenemos ya bastantes niños, tenemos 6 niños, en Surf Race también tenemos las plazas cubiertas, longboard, todas las modalidades, kneeboard, muy contentos presentando a Melilla y que en Melilla se practica todos estos deportes. El Campeonato de España por Comunidades Autónomas arrancó con la tradicional ceremonia de presentación y la simbólica mezcla de arenas traída por cada una de las 7 comunidades participantes. A partir de ahí, la competición se desarrolló con un total de 23 finales disputadas en las modalidades surf, bodyboard, longboard, kneeboard, subolas y beach race, tanto en categorías masculina como femeninas, en Open, Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Masters. Tras unos días intensos de esfuerzo, estrategia y mucha pasión sobre la arena de la playa de Valdearenas, al final, en una ceremonia cargada de emoción, se hizo oficial. Canarias revalidaba el título de campeona de España por 10ª vez, alcanzando los 21.770 puntos. Detrás, Galicia y Asturias firmaron una gran actuación. Cantabria, Cataluña, Murcia y Melilla completaron una edición inolvidable, donde cada deportista sumó. Muy bien, las olas quizás no nos han acompañado todo lo que los competidores desearían, pero bueno, al final también hay un trabajo estratégico detrás y el equipo al completo ha rendido bien y lo hemos logrado. Es la 10ª vez que ganamos como Comunidad Canaria el Campeonato por Autonomías Nacional y obviamente estamos muy contentos por ello. Esto ha sido todo desde Liencres, en Cantabria. Una edición más del Campeonato de España por equipos autonómicos volvió a mostrarse como la gran fiesta del surf en nuestro país. Espectacular. Sin duda, este evento pone de manifiesto el gran nivel que tenemos en España a día de hoy. Enhorabuena, por supuesto, a Canarias, que revalidó el título de campeones de España por equipos autonómicos. Carlos, a ti, enhorabuena también por estar siempre aquí con nosotros y por traernos tu particular visión y análisis de la actualidad del surf. Ya sabes que te esperamos la próxima semana. Aquí estaré, Víctor. Un saludo a todos los que nos seguís y, por supuesto, nos vemos en la playa. Saludos. Un abrazo, Carlos. Nosotros, antes de conectarnos para saber qué está haciendo nuestro colaborador Palermo, vamos a tomar un respiro y buena nota de este rico y nutritivo Surf Consejo de la mano de Marcelo Torres. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro Surf Consejo de Cocina. Esta semana os traemos una crema muy versátil, la Vichyswash, una crema que podréis tomar tanto fría ahora que están subiendo las temperaturas o caliente cuando se acerque el invierno, pero siempre después del baño para recuperar toda la energía que habéis perdido. Para elaborar nuestra Vichyswash vamos a fundir la mantequilla, vamos a añadirle el puerro bien picadito y lo vamos a dejar cocinar durante 5 minutos. Vamos a picar nuestra patata, la vamos a añadir y vamos a dejar otros 5 minutos. Vamos a agregar el agua y la nata y vamos a dejar cocer durante 45 minutos. Una vez pasado ese tiempo, vamos a batir con la batidora, vamos a poner a punto de sal y pimienta y lo vamos a poner en el envase que prefiramos para llevarnos a la playa. Para acelerar el proceso de cocción tanto de un puerro como de una cebolla como de cualquier vegetal, podéis añadirle una pizca de sal mientras lo estáis sofriendo o salteando y se os va a hacer un 50% antes.
lit. Una vez tenemos nuestra bichisuas perfectamente triturada, la vamos a echar en los botecitos que meteremos en la nevera para tomarnos después de un buen baño de surf. Bueno, gente de Conexión Surfing, ya tenemos nuestras cremas frías y yo, si me lo permitís, me voy a la playa, pero antes voy a probar esto. Espectacular. Nos vemos en el próximo Surf Consejo. Estamos ya en la recta final del programa de hoy y como podéis ver estoy en mi sitio habitual y no en el lugar que siempre ocupo cuando viene nuestro compañero Palermo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer una conexión para saber qué está haciendo nuestro colaborador. Así que vamos a darle la bienvenida a Palermo y que nos diga en dónde está. Paler, ¿qué tal? ¿Que nos dejaste abandonados esta semana? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? Pues aquí estamos haciendo prácticas de enviado especial. A ver si me mandan a algún sitio de una vez. ¿Vas a convertirte en el reportero más dicharachero de Conexión Surfing? A ver, soy menos boomer que el que mandan habitualmente. Pero por lo menos vamos a empezar por un sitio cerca. Me vine aquí, si quieres te digo en dónde estoy. Que estoy cerca de donde habitualmente nos encontramos tú y yo, que es el pueblo de Cambados, un pueblo marinero que puedes ver aquí atrás. Y estoy intentando investigar si podemos hacer algo de deporte aquí, algo de deporte marino, aunque yo aún no pueda. Algo de surf, algo de sup, algo así. Por ahora, el primer sitio al que vine no es el más ideal, te lo enseño. No, yo lo que estoy viendo ahora mismo, evidentemente voy a decir una cosa, Cambados es muchísimo más bonito que donde nos estás enseñando tú, que estás ahí detrás con la balumada. Cambados es un sitio fantástico, con un casco histórico precioso y con unas fiestas gastronómicas maravillosas. Paler, lo que nos estás enseñando, pues para todos nuestros telespectadores que quieran conocer Cambados, que no se fíen de ti jamás. No, olvídate, yo no dije que era guía turístico, dije que era enviado especial. Guía turístico, ya te tenemos a ti, que haces el conexión en Melilla y vas enseñando todas las zonas bonitas. Yo me vine a ver un sitio en el que igual era posible hacer algo de deporte. ¿Qué pasa? Que aquí las mareas, sabes cómo son, estamos en marea baja y como no me dedique a buscar lombrices o algo así, creo que es primera misión de enviado especial un fracaso, Víctor. Pero no la última, ¿vale? Pues nada, señor Útil, te mandamos un saludo desde aquí, desde el plató de conexión y pásatelo bien en Cambados. Y eso sí, la semana que viene te espero aquí, que como enviado especial no nos aportaste mucho. A ver si la semana que viene el que apareces eres tú, ¿vale? Venga, un abrazo grande, Paler. Nos vemos la semana que viene. Chao. Pues esto ha sido todo esta semana en la conexión que tuvimos con nuestro genio y figura Palermo. Nos vamos, nos despedimos por hoy, pero regresaremos dentro de 7 días con lo que ya sabéis que es un lema, el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.